todos. Les voy a dar inicio a la invitación a la presentación de hoy. Antes que nada me presento, para algunos que no me conocen, soy Alejandra Núñez, coordinadora general de DEC Chile, y en esta ocasión estamos realizando el webinar DEC, de la asociación, y en esta oportunidad vamos a hablar de arquetipos, que es un tema bien interesante que se utiliza mucho actualmente en Customer Experience, y vamos a tener la presentación, como ya les avisamos, de Likee, con Fernando Lorenzo, pero antes vamos a tener una introducción interesante y nos va a estar acompañando Cristian Andrade de ISO. Cristian, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Mucho Alejandra, ¿cómo gusto, estás? Un tanto gusto, muchas tiempo. gracias por la invitación, así es, un gusto estar acá. Bien, bien. Les voy a contar algo más de Cristian. Bueno, tiene vasta experiencia en consultoría, en asesoría, 15 años trabajando en esto. Él es COO en ISO, es el Chief Officer Operating, trabaja en área de operación, experiencia, es ingeniero comercial, tiene magíster, tiene MBA, certificación en Customer Experience, o sea, un montón de experiencia, ¿verdad?, académica y laboral, y también es profesor en algunas universidades, tanto en Chile como en Perú. Por lo tanto, tiene mucho conocimiento y nos va a apoyar ahora en esta presentación con una introducción, una presentación de arquetipos, para qué sirven, cómo se construyen y qué finalidad tiene utilizarlos en las empresas, en el mundo B2C. Y luego, en la segunda parte, Fernando nos va a acompañar con la presentación de Likee y cómo ellos en el mundo B2B han creado ciertos arquetipos para atender a sus clientes, empresas, y cómo le han dado soluciones en función a sus necesidades y expectativas. Así que ahora partimos con Cristian. Bienvenido, el espacio es Bien, todo tuyo. Adelante. gracias Ale, gracias Ale, gracias por esa presentación. Sí, efectivamente trajimos preparado una pequeña presentación, más bien de contexto, para poder presentar qué son los arquetipos y para qué se utilizan. Los voy a estar acompañando por los próximos 10-15 minutos. Después, lamentablemente, me coincide con otro compromiso, así que no voy a estar como disponible para las preguntas y al final del webinar, pero me comprometo a que si las dejan planteadas, yo mismo les voy a contestar personalmente a las preguntas que puedan surgir de esta introducción y contexto al tema que nos invita el día de hoy, que tiene que ver con los arquetipos. Bien, antes de pasar propiamente tal a la materia de arquetipo, les quiero presentar un poco esta línea de tiempo planteada por Forrester, donde más allá del detalle quiero que nos fijemos un poco en la escala de tiempo. Hablamos del año de 1900, donde se plantea que era la era de la producción. 60 años después se dice que era la era de la distribución. 30 años después, miren cómo va disminuyendo la escala de tiempo, es la era de la información. 20 años después, muy inmerso en lo que denominamos la era del cliente. Y hoy día, incluso ya esto se planteaba el año 2019, 2020, o sea, no pasaron más de 10 años donde se estaba planteando un mañana. ¿Cuál es la era que hoy día estamos viviendo? Se han planteado una serie de temáticas, estamos viendo la era digital, en la era global, en la era de socialización, de economía social, un montón de temas que ya se están planteando ahora dentro de estos 10 años después de la era del cliente. Entonces, aquí estamos viendo cómo la información y la evolución de la sociedad ha ido a un ritmo vertiginoso, donde, como les decía, no han pasado ni 10 años y ya se plantea el planteamiento, bueno, ¿cuál es la era que estamos viviendo? Y es así donde podemos atrevernos a decir que detrás de todo el componente de lo que mencioné anteriormente, la digitalización, la globalización, la socialización también entre las personas, de una economía incluso más libre, lo que está detrás de esto es el concepto de las personas. Y podríamos atrevernos a plantear que hoy día estamos viviendo la era de las personas independiente del rol que nos toque ejecutar, el rol como cliente, el rol como consumidor, como usuario, el rol como paciente, el rol como alumno, el rol como colaborador, el rol que tengo al interior de una compañía, ya sea en relación entre compañías o entre personas, pero el componente siempre que está detrás de esto son las personas. Y en esta slide quiero plantear ahí una reflexión que está muy inspirada en una frase de Bruce Temkin, que no es exactamente igual, pero muy parecida, por eso vale la pena reconocer la inspiración, que dice de antes de comprender y diseñar experiencia, primero debemos comprender y diseñar para las personas. Y ese es un poco el tema que nos invita la ejecución de un trabajo como lo son los arquetipos. Y es así donde les quiero comentar que dentro de los imprescindibles de Customer Experience
se pueden plantear que existen 3 herramientas para poder comprender a las personas. La primera es el Customer Journey, que es una representación visual y estructurada, una suerte de mapa, para comprender qué es lo que vive el cliente en relación a una organización, qué es lo que está viviendo. Esto puede ser una relación B2B o una relación B2C. Lo mismo ocurre con los arquetipos, que son el tema que vamos a hablar el día de hoy, que representan un personaje modelo a partir de grupos de clientes con sus comportamientos. Y la otra herramienta muy interesante tiene que ver con el Blueprint, que también es un modelo visual y estructurado, que simplifica la realidad, pero desde la óptica interna. Es más bien, ¿cuál es ese funcionamiento a nivel de actividades, procesos que ejecutan las personas al interior de la organización y que tienen un impacto en la experiencia? Entonces, podemos decir que dentro de estas 3 herramientas que son imprescindibles en la gestión del Customer Experience, los arquetipos es la herramienta sobre la cual vamos a hablar el día de hoy. Bueno, ¿qué son los arquetipos? Ya entrando en materia. Los arquetipos, ustedes también, arquetipos es el nombre con el cual se ha llegado a una convención el día de hoy, pero ustedes lo pueden encontrar en la literatura como perfiles, como varias personas, que es muy similar, pero con un poco más enfocado hacia la venta, hacia la comercialización, o simplemente como la herramienta persona. Son denominaciones con las cuales en literatura pueden encontrar respecto al arquetipado, que es el nombre ya más por convención que hoy día estamos tratando en la materia de Customer Experience. Y como decíamos, ¿qué es lo que es el arquetipo? Es un personaje modelo que representa grupos de clientes a partir de ¿qué? De sus necesidades, motivaciones, comportamiento y estilo de vida. En el fondo, el arquetipo es conocer a la persona que está detrás de esa etiqueta de cliente, consumidor o usuario. Y es así también que los arquetipos tienen una característica que también tenemos que tenerla en consideración a la hora de embarcarnos en un proyecto, estas características, que son hipotéticas, es decir, estamos planteando una hipótesis de cuáles son las personas que están detrás de esta etiqueta de cliente, y eso quiere decir que quizás no son reales, ¿vale? Pero sí son muy realistas porque estas características ayudan a definir distintos grupos de personas lo más realistas posible bajo la representación del arquetipo, y además contiene una información que refleja muy precisamente ese detalle del 1 a 1, quizás sin ser específico de una persona, pero cada persona logra reconocerse porque es precisa. Sí, ese soy yo, y de eso me voy a referir después a un poco más respecto de metodológicamente cómo se construye. Entonces, es muy precisa porque contiene detalle, quizás sin buscar este reflejo 1 a 1, pero finalmente lo logra. Lo logra porque la gente se siente representada con esta caracterización del arquetipo. Y es así donde podemos encontrar distintos tipos de representación, que esto usualmente se caracteriza en una ficha, que puede ser una ficha que de bastante detalle. El detalle va a depender mucho del propósito de la investigación que queramos hacer al momento de embarcarnos en este proyecto de caracterización de arquetipos. Por ejemplo, aquí ustedes tienen una ficha sumamente detallada, donde se puede representar una persona que siempre se caracteriza de alguna manera dando una imagen. Puede ser una foto, puede ser una caricatura, una silueta, pero representar un poco el esquema de lo que es esa persona. Se etiqueta también con una frase que de alguna manera inmediatamente te permita reconocerlo, por ejemplo, en este caso desinformado, y te entrega datos ficticios, por ejemplo, de un Mario Suárez que tiene estudios, ocupación y estilo de vida, que en general representa este grupo de personas que son más o menos desinformadas, en este caso en relación con una industria en particular, cuál es la experiencia que vive, su relación con la tecnología, sus motivaciones, sus metas, todo relacionado en el ámbito de esa persona que tiene una relación con una industria, alguna compañía en particular. Y también existen distintos tipos de representaciones que pueden ser mayor o menor profundo en el detalle según la investigación, el propósito que nos planteemos, pero ustedes podrán visualizar acá que tienen un poco lo mismo. Se representa esa imagen, ese nombre, ese quién es la persona, cuáles son sus metas, sus frustraciones, sus motivaciones, y hay distintos tipos de representación. Como ustedes pueden ver acá, no solamente hay fotos, sino que también hay una suerte de caricatura. Otras veces, si no queremos entrar en una caracterización muy enfocada, en una caricatura o foto de una persona, se ocupan las siluetas o se ocupa también otro tipo de imagen que represente más bien a la persona y evitar con eso otro tipo de etiquetas. Entonces, ¿cuáles son los elementos en común? Los elementos en común es reconocer a esa persona, reconocer sus comportamientos, sus motivaciones, más allá del detalle que podamos tener de acuerdo a una investigación que queramos realizar o incluso podamos realizar, porque también hay un tema de tiempo, recursos y expectativa a la hora de realizar este tipo de trabajo. Y es así
donde podemos denominar que los arquetipos buscan comprender al cliente desde qué ámbito, desde la emoción, desde la actitud, desde sus expectativas en la vida. ¿Qué lo moviliza? ¿Cómo es? ¿Qué está pasando por la cabeza? ¿Qué piensa y siente? ¿Qué busca y necesita conseguir? Esas son las respuestas que busca responder esta herramienta del arquetipado, y con eso permitir a las compañías poder diseñar distintos tipos de soluciones que vamos a pasar a detallar a continuación. Y es así donde no quería dejar de mencionar este ejemplo de Amazon. Amazon es un gigante que no hay para qué explicarlo, y tiene una infinidad de datos gigante, importante, que te permitiría tomar cualquier tipo de decisión. Pero cuando sacaron estas tiendas físicas del Amazon Go, ellos entendieron que necesitaban datos de comportamiento in situ de los clientes, y en realidad se motivaron en realizar esta innovación de tiendas que incluso ni siquiera tienen caja, funcionan con una app. ¿Y por qué con una app? Porque a veces te permite rastrear todo el comportamiento que tiene la persona. Eso les permite saber quiénes son estas personas, cómo compran o incluso quiénes compran. Entonces, un Amazon, un gigante digital, un gigante de la web, que tiene muchos datos de los clientes, igual dijo, me voy a ir al mundo off porque quiero comprender cómo se comportan las personas, y es la cantidad de información que tú entras a una tienda de esta y están analizando todo tu comportamiento. ¿Por qué? Porque está de fondo eso, quiero conocer a esa persona, no quizás solamente ese cliente que transacciona conmigo. ¿Y cómo se construye el arquetipo? El arquetipo podríamos decir que se construye dentro de tres fases. Una es la investigación cualitativa, donde se levantan las hipótesis respecto a la caracterización de los arquetipos. Luego pasamos por una fase 2, que es la investigación cuantitativa, donde ya logramos una representación estadística, un trabajo de campo amplio, donde ya exploramos y validamos las hipótesis que se realizaron en la etapa 1. Y también cuenta con una fase 3 que tiene que ver con la validación cualitativa. Esto que les mencionaba hace unos minutos, que es cuando ya termina la investigación y caracterizas a los arquetipos, donde tu compañía puede tener 4, 5, 6, 8 tipos de arquetipos, es llamar a los clientes, trabajar con ellos y decirle en quién tú te ves representado. Entonces el cliente debería llegar a ser capaz, a mí me representa el arquetipo 1, el 5, o me representa este. Entonces con eso validamos un poco esta construcción de los arquetipos. ¿Por qué? Porque pasamos por investigación profunda a nivel cualitativo para levantar hipótesis. Luego profundizamos y obtenemos esa representativa estadística a través de la investigación cuantitativa, y después le pedimos al cliente que nos valide y que nos diga si realmente se siente representado. En resumen, es una construcción quali, quanti y quali. Y en términos un poco de detalle metodológico, ¿cómo funcionó esto? Esto funciona respecto a identificar la frecuencia del comportamiento. Esto está por acá. Vamos identificando frecuencias de comportamiento y vamos segmentando en la medida que vamos teniendo toda esa media de comportamiento de las personas, dejando aquellos comportamientos, digamos, extremos o estos outsiders por fuera. Entonces, logramos frecuencia, identificamos frecuencia de comportamiento, segmentamos en base a la media y vamos dejando fuera a estos usuarios que son más bien outsiders. Y eso ya nos permitiría después reconocer la homogeneidad, es decir, quiénes responden a las mismas características de un mismo arquetipo, y también la heterogeneidad, ya empezar a diferenciar, y aquí es donde empezamos a obtener 3, 4, 5, 6 tipos de arquetipos que se relacionan con nuestra compañía. En resumen, y para ir ya finalizando, estos arquetipos, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando nos embarquemos en un proyecto de este tipo? Que no es una segmentación tradicional, de hecho por eso se le denomina arquetipos y no se le denomina segmentación, para no generar quizás un conflicto de intereses o confusión entre la segmentación tradicional que tienen las compañías versus los arquetipos. Son absolutamente complementarias y se pueden incluso enriquecer, pero no es la segmentación tradicional. Otra de las características en este resumen, ¿qué es una caracterización? Recordemos que aquí estamos representando un grupo de clientes que tienen comportamientos similares, estamos caracterizando, le estamos dando forma para poder acercarnos a ellos. Y nos permite también diseñar experiencias personalizadas y mucho más. ¿Cómo cuáles? ¿Para qué nos sirven los arquetipos? Son múltiples usos que existen dentro de los arquetipos, y aquí están un poco los principales. Te permite este conocimiento profundo del cliente, te permite, diseñar nuevas experiencias y propuestas de valor. Es decir, conozco a esta persona, a este arquetipo, por lo tanto ya puedo diseñar experiencias personalizadas, experiencias
donde entreguemos una propuesta de valor. También, como lo conozco, puedo diseñar planes de comunicación y marketing ad hoc especializados. Puedo también identificar nuevos modelos de relación comercial, que ahí se acerca un poco al concepto del buyer persona. Me permite conocer el comportamiento incluso para poder alinear nuestros propios KPI con los KPI del cliente. Esto quiere decir, si yo tengo un grupo de clientes que no es digital y no va a ser digital, no puedo quizás plantear metas en el ámbito digital, porque ese cliente siempre va a ser análogo. Entonces también nos permite alinear esas expectativas de nuestros propios KPI como los KPI de nuestros clientes. Puedes identificar nuevos mercados. Aquí te puedes encontrar con una potencia de marca tan interesante que te permitiría quizás diversificar tu negocio o encontrar mercados potenciales porque tienes el conocimiento del cliente y también la motivación del cliente, quizás poder acceder a otro tipo de soluciones que puedas plantear como compañía. Este punto es muy importante, también te permite un concepto de alineamiento organizacional basado en los arquetipos, porque te permite difundir estos arquetipos a los colaboradores para que conozcan quiénes son sus clientes, independiente en el área en la cual se encuentren. Pero sí es muy importante acercarnos, compartir y socializar. Este es nuestro cliente, este es nuestro consumidor, este es el que nos compra nuestro servicio y socializarlo a nivel de la compañía. Te permite también poner foco en ciertas interacciones claves de acuerdo a las necesidades de cada arquetipo para poder plantear rediseños o rediseños muy puntuales. Y también te deja planteado un modelo de captura de datos para quizás complementarlo con esta segmentación tradicional. Es decir, la construcción del arquetipo te va a entregar un modelo de datos que surge desde la investigación, que luego eso puede ser el puntapié para poder avanzar en una segmentación basada en arquetipos que ya tiene también sus complejidades, pero te permite tener ese input y esos datos que ya debes empezar a recoger como compañía si quieres segmentar en base al conocimiento de los clientes mediante el arquetipado. Y bueno, y con esto cierro y ya me paso a despedirme también agradeciendo el espacio. Que no olvidemos que esta herramienta, más allá de ser una herramienta como tal y clave en la gestión del Customer Experience, te permite primero empatizar, te permite alinear equipos y te permite tomar una serie de decisiones enfocadas en el diseño. Así que por mi parte, muchas gracias, están mis contactos, Alejandra los tiene y yo feliz de poder atender sus consultas que puedan dejar respecto a la materia. Así que muchas gracias por el espacio. Gracias, Cristian, por esta introducción, por este contexto metodológico, muy necesario, que te vaya muy bien, muchas gracias. Si Muchas tenemos gracias. preguntas más adelante, te las haremos llegar. Gracias, muchas gracias. Bueno, estaba muy interesante la presentación de Cristian, por supuesto, y dan ganas de ir viendo un poquito más de qué se tratan estos arquetipos, ¿verdad? Así que vamos a agendar seguramente una nueva sesión en función del arquetipo para el mundo B2C. Pero ahora lo que nos convoca es un caso, ¿verdad?, de Likee. Likee, que es una plataforma española, nos está acompañando Fernando Lorenzo desde España, efectivamente desde Madrid. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias, Alejandra. Pues muy bien, con muchas ganas de participar y de agradeceros este espacio. Genial. Les voy a contar algo más de Lorenzo. Él es economista de la Universidad Complutense de Madrid, tiene un MBA de la Universidad de Cataneo, un máster en Business Analytics y en Big Data, ¿ah? Así que un chico muy estudioso, ha trabajado en DHL y ahora está a cargo de la plataforma de Like. Entonces, Fernando nos va a hablar de los arquetipos que ellos han creado en sus clientes, en sus empresas B2B, y cómo ellos, a partir de esas necesidades y de esos arquetipos, han identificado ciertos tipos de clientes a los cuales les va entregando ciertos tipos de servicios en función de lo que ellos van a necesitar. Eso es, ¿Es lo has así? dicho perfecto. Bien, vamos entonces al comienzo a la presentación de Fernando y el escenario es Muchas todo tuyo. gracias, Alejandra. Pues siguiendo la presentación, la excelente presentación que ha hecho Cristian, nosotros nos vamos a centrar un poco en los arquetipos desde el punto de vista de B2B, ¿no? Al final, estos arquetipos que nosotros como Likee, que hemos identificado históricamente con nuestros clientes y que hemos definido pues, estas tres variables que comentamos, que buscan, que encuentran y que sienten. Un poco el objetivo de este webinar es que os sintáis identificados con alguno de estos arquetipos y que veáis alguna de las soluciones que podemos plantear para las necesidades concretas de cada uno. Entonces, como agenda o como índice de hoy, vamos a presentar quiénes somos, qué es lo que hacemos, cómo resolvemos necesidades.
Después vamos a pasar al core de la presentación, que es los diferentes perfiles que demandan un programa VOC. Vamos a analizar 5 arquetipos concretos y después vamos a entrar en detalle en qué buscan, qué encuentran y qué sienten en 3 de ellos. Y después, en el caso que tengáis pues, dudas, preguntas o algún tipo de aclaración, pues estoy a vuestra disposición, tanto en este webinar, en este espacio, como si queréis después de él, de forma personal, pues encantado de poder ayudaros. Vale, empezamos por presentarnos, porque muchos no nos conoceréis o no sabréis qué estamos haciendo aquí, ¿no? En Laiki somos un B2B español, nacimos en 2013 y nos gusta definirnos como artesanos tecnológicos. Esta palabra sí que es un poco extraña, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué somos unos artesanos? Porque diseñamos soluciones, tanto de experiencia de cliente como de experiencia de empleado, totalmente a medida. Somos como una boutique, al final. Necesitas un traje, pues nosotros te lo hacemos y eso lo hacemos en base a la tecnología, en base a una herramienta y a una plataforma tecnológica que a lo largo de todos estos años pues hemos ido construyendo y alimentando con las necesidades de nuestros clientes. Nosotros en un inicio, en 2013, nacimos con los pulsadores, estos pequeños kioscos y tablets que se ponían en el punto de venta. Y en función del tiempo y las necesidades de nuestros clientes fuimos creciendo en funcionalidades, hasta al final conseguir tener una plataforma totalmente omnicanal y muy completa. Pero esta plataforma se nutre de muchas otras áreas periféricas que la alimentan para conseguir dar una solución 100% a medida y que satisfaga las necesidades completas de nuestros clientes. Estas necesidades giran un poco a las funcionalidades que alimentan esta plataforma, como digo. La primera de ellas suele ser una de las más requeridas por nuestros clientes, que es las integraciones. Intentar salir un poco de esa metodología siempre manual, de estar con una persona operativa que dedique tiempo a estar enviando las comunicaciones, a estar pendiente de que todo funcione, y lo que hacemos es nos integramos con su herramienta, puede ser propia o puede utilizar un proveedor, típicamente pues un CRM o un ERP. Entonces nosotros nos integramos con él y podemos automatizar toda clase de procesos para que al final el cliente solo tenga que invertir tiempo en los resultados y no en la operativa. Muchos de estos resultados el cliente nos necesita que sean un informe, un cuadro de mando a medida. La propia plataforma ya nos ofrece unos resultados, pero oye, yo lo quiero a medida, 100%, con estas cruce de variables, filtros, bueno, en definitiva, un informe como un lienzo en blanco que nosotros podemos construir a medida de sus necesidades. En estos informes, además, aprovechamos esta capa analítica extra para poder hacer pues, análisis de texto o transcripción de voz a texto. Al final, el análisis de texto lo hacemos a través de 3 metodologías diferentes para conseguir unos resultados óptimos y conseguir sacar conclusiones de esta información desestructurada que es tan importante, ¿no? en la experiencia de cliente y en la experiencia de empleado. No solo estar pendiente de mi NPS o de mi valoración, mi satisfacción, sino, oye, también escúchame, escúchame incluso literalmente a través de grabaciones de voz. Atiende a ese comentario abierto, a ese dato cualitativo que te estoy ofreciendo y que es el más relevante para mí. Después, desde Laiki hacemos toda clase de estudios a medida. Si necesitas que en concreto saber el detalle de una de las acciones de tu negocio, pues nosotros podemos llevar ese estudio y encargarnos de todo, desde la parte inicial a definirlo, construirlo, desarrollarlo, hasta la parte final donde te damos los resultados y toda la capa analítica que tu estudio necesite. Y de igual manera, soluciones a medida. Estas soluciones van mucho más allá de una solución clásica que te puedas estar imaginando. Estas soluciones van, por ejemplo, nos dijeron, bueno, tenemos un cliente que tenía la necesidad de su punto de dolor en su journey era la sala de espera. Es decir, es que aquí las personas es donde más tiempo se están, además tengo que mejorar, lo sé, pero ¿cómo mejoro esa experiencia en ese tiempo que estoy tratando de acortar, pero que a día de hoy es largo? Pues nosotros lo que hicimos fue incluirles una solución que era una tablet con contenido multimedia, que tuvieran entretenimiento y que la tuvieran a su disposición pues, para estar consultando Netflix, YouTube, Spotify, una serie de aplicaciones que le hicieran pasar el tiempo pues, más agradable y que se les hiciera más corto. Este es un ejemplo de solución a medida que podemos llegar a hacer. Desde Laiki, además, siempre nos gusta decir que resolvemos necesidades de personas con personas, que somos nosotros, el equipo humano, que está detrás de esa plataforma tecnológica.
Al final, la tecnología, como bien sabéis, en realidad es un facilitador y la solución la otorgan esas personas que estudian la necesidad que tienen, en este caso, nuestros clientes y le dan esa cobertura. Desde la X siempre además nos gusta mucho decir que acompañamos mucho a nuestro cliente, no solo desde el momento en el que estamos definiendo el proyecto o desarrollándolo, sino una vez que ya está ejecutado, pues le damos vida y le damos seguimiento pues, para estar al tanto de todo, plantearles evolutivos, sacar conclusiones, aunque el cliente no las hubiera requerido, pero bueno, nosotros siempre estamos un poco detrás de eso. Y diréis, vale, muy bien, hasta aquí tu libro, me gusta, pero ¿qué hacéis en Chile, ¿no? siendo españoles? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Nosotros siempre hemos apostado por democratizar esta práctica, la práctica del Customer Experience y del Employee Experience, y de intentar llevar a la máxima cantidad de gente posible el conocimiento y la divulgación de la experiencia del cliente, de la importancia que tiene y de cómo podemos ayudar a diferentes personas, tanto nuestros clientes como los suyos, a mejorar esa experiencia y que al final, bueno, repercutir en la emoción, ¿no? de las personas. Por eso siempre hemos acompañado a ADEC. En su inicio fue en España, estuvimos patrocinando los primeros congresos y estuvimos siempre con ellos de la mano hace 5 años y desde entonces hemos colaborado siempre para al final tratar de difundir esto. Y desde luego, en el momento en el que nos enteramos y supimos que DEC aterrizaba en Chile, pues no podíamos ser de otra manera que ir de la mano con ellos y nos encanta. Nos emociona el reto y cruzar fronteras y charco, ¿no? Como decimos, pues estamos encantados de ello. Pasando un poco al core de la presentación. Aquí os vamos a enseñar 5 arquetipos o perfiles y vamos a ver si os identificáis con alguno. La mayoría están ordenados en su grado de madurez en función de su experiencia en el Customer Experience, pero veremos que también tenemos alguno que es transversal. Como bien explicó Cristian, los arquetipos no es una mera segmentación de un cliente, sino es una caracterización del mismo. Se trata de, en función de varias variables, que pueden ser unas cuantitativas y otras cualitativas, tratar de definir a ese grupo que tiene un sentimiento, unas necesidades comunes para poder atenderlas y para poder resolverlas. Empezamos con el principiante. Este principiante, este tipo de persona, ¿quién es? Pues es una persona que está empezando a involucrarse en el mundo de la experiencia cliente, está empezando a buscar contenido y a informarse en la web, al final necesita aprender y entiende que su empresa pues tiene esta necesidad. Él sabe en lo profundo de sí mismo que tiene la necesidad de empezar a medir la experiencia y que sea un poco a poco su punto diferencial respecto a la competencia, por ejemplo. Que no sea intentar pasar un poco de la diferencia de producto a la diferencia de experiencia y persona. Que, por ejemplo, muchas marcas que son muy conocidas por todos, pues ya están aplicando desde tiempo atrás, ¿no? Pues, esa sensación de calidad y de experiencia de usuario. Entonces, esta persona, este principiante, tendría un grado de madurez en experiencia cliente tirando abajo. Es un principiante, como bien dice el nombre del arquetipo. Y la orientación de la empresa, de su empresa como organización, es bajo. ¿Esto qué quiere decir? Que esta persona va a tener que convencer a la organización de que esta práctica pues, es rentable, que la inversión o que se va a realizar dentro de la empresa, pues que va a repercutir en sus ingresos y va a tener pues, un beneficio, como todo al final en el mundo de los negocios. En el tiempo de implementación, bueno, no tiene ni idea. Esta es una persona que todavía no sabe definir bien cuánto o qué difícil es un programa Bob. No sabe cuánto repercute y cómo son los tiempos de implementación. En este caso somos nosotros quien le ayudamos a definir un poco y a establecer los pasos que tiene que seguir para no morir de éxito, no ahogarse con tanto feedback que puede llegar a conseguir si implanta un programa a bote pronto. Igual con la cantidad de funcionalidades. Es muy típico que cuando no sabes muy bien qué quieres, pues la solución es lo quiero todo y así no fallo. Esto en un programa Bob es contraproducente. Es mejor empezar poco a poco, fasear la solución e ir avanzando pasito a pasito para que cuando te des cuenta ya tengas un programa completo que tenga un montón de funcionalidades pero que tú has sido capaz de absorber, tanto personalmente en la gestión diaria como la organización convenciéndole de la utilidad y el retorno de la inversión. Y después el acompañamiento. El acompañamiento es como desde el IPIC pues necesita que nosotros le ayudemos, le orientemos, le aconsejemos
a que siga un camino u otro, a que no se pierda por toda esta gran cantidad de soluciones que puede tener la experiencia de cliente. El siguiente arquetipo es uno de nuestros favoritos, lo hemos llamado artesano, nos vemos un poco identificados a veces, y es que tiene un grado de madurez medio, es un grado de madurez ya que tiene nota, o sea que esta persona ya sabe cómo es una práctica de Customer Experience, ya sabe el retorno que le puede dar el inicio de estos programas y ya sabe cómo implementarlo. ¿Cuál es el problema? Que lo está implementando él, está teniendo una solución interna. Normalmente, además, nos gusta decir que son los reyes del Excel y de las tablas dinámicas. Controlan el buscar V de muerte y no tienen una herramienta, no tienen la tecnología que le facilite y para que deje de invertir tanto tiempo en esos dichosos Exceles, ¿no? Por eso su madurez es bastante alta, bueno, es media alta. Y la organización, la empresa tiene una orientación al Customer Experience bastante alto. ¿Por qué es tan alta este grado de orientación? Porque le están invirtiendo mucho tiempo, que eso se traduce al final en dinero, en que una persona manualmente gestione todas estas tareas. Igual que el tiempo de implementación. Es un tiempo medio, porque ya tiene una solución in-house, ya sabe más o menos, ya tiene definidos cuáles son los parámetros o las actuaciones que tiene que hacer y entonces es más fácil de implementar, más rápido. No partimos desde cero, sino que partimos desde un punto concreto, aunque sea más bajo que los siguientes arquetipos. En cantidad de funcionalidades le pasa algo parecido al arquetipo anterior de principiante. Él ya sabe qué funcionalidades quiere en el fondo, porque es las que está utilizando manualmente. Pero ya que aprovecha para tener una herramienta y quitarse ese trabajo manual que tiene, pues ¿por qué no pedir más, ¿no? O sea, aquí siempre ponemos esta exclamación de alerta, porque está muy bien que pidas más, pero vamos a empezar con lo básico. Vamos a empezar quitándote ese trabajo a ti para que te centres en los resultados. Y poco a poco vamos a ir sumando funcionalidades. Nos lo vas a demandar tú cuando estés cómodo con lo que tienes. No hace falta correr, sino primero vamos a caminar y después corremos. Y en cuanto al grado de acompañamiento, pues es medio. ¿Por qué? Porque esta persona ya ha tenido un camino, ya ha tenido un recorrido donde normalmente ha sido totalmente autodidacta y no necesita que desde el IP pues, se le asesore tanto como puede ser a un principiante. Vamos al siguiente arquetipo, que el siguiente arquetipo es esa persona que es súper urgente todo, ¿no? que tiene mucha prisa y que su organización, pues por el motivo que sea, porque necesita una ISO ya, o porque necesita una evaluación 360 ya, o porque necesita conseguir el sello de Best Place to Work, o bueno, dependiendo de las necesidades que tenga, pues lo quiere ya. Su problema es que ha buscado soluciones rápidas y nos contacta para ver qué tan rápido somos capaces de implementar una solución y darle respuesta a sus necesidades. El grado de madurez aquí es súper variante. Podemos contar con prácticamente un principiante con mucha prisa o bien con un artesano con mucha prisa. ¿Vale? Por eso este grado de madurez es aleatorio y dependiendo del interlocutor con el que nos enfrentemos, pues va a tener uno u otro. Generalmente va a ser alto. ¿Vale? Por eso la barra está por encima de la media. Y la orientación de la empresa es alta. ¿Por qué? Porque esto urge, esto ya tiene prisa. La empresa sabe que esto es necesario, necesita empezar a medir, a accionar y a mejorar esa experiencia. Por lo tanto, ya viene en el ADN de esta organización. Y el tiempo de implementación es muy bajo. ¿Tiene prisa? Pues vamos a hacerlo muy rápido. ¿Cuál es el problema? Y por eso tiene esta exclamación. Al final, bueno, no sé si lo tenéis en Chile, en España tenemos un dicho que es vísteme despacio que tengo prisa, ¿no? Y esto lo que hace es referencia a que muchas veces queremos hacer muchas cosas muy rápido, muy corriendo y al final las hacemos mal. Pues es mejor ir paso a paso lento entre comillas, para conseguir una solución que no falle en tiempo récord o en tiempo menor del planteado. Y en cuanto a cantidad de funcionalidades, pues las quiere las máximas posibles. Lo que necesita es tener una gran cantidad de soluciones para tener un programa lo más completo posible y encima lo más rápido posible, ¿no? Esto es lo que decía antes de la cantidad de funcionalidades versus la velocidad. Y después un acompañamiento medio. Una persona que normalmente pues, no necesita que estemos en el día a día con él,
simplemente que cuando tenga algún tipo de problema, incertidumbre, pues que encuentre en nosotros ese apoyo y ese soporte que nos está demandando. En cuanto al grado de madurez, vamos a llegar aquí al tope, que es esta persona perfeccionista tiene un grado de madurez muy alto en el mundo de la experiencia de cliente y casi siempre ya tiene una solución. Es decir, imaginemos a una persona que en su empresa ya existe un programa BOC del proveedor A, pero que por lo que sea, pues con el grado del tiempo de implementación o a lo largo del paso del tiempo, pues está empezando a echar de menos funcionalidades pues, que su proveedor A no tiene. Entonces necesita, o que está fallando su proveedor A en distintas funcionalidades. Entonces necesita evolucionar, necesita pasar de ese proveedor, de esa solución, de esa plataforma a una nueva, que puede ser la X, que puede ser cualquiera. Pero, ¿cuál es la necesidad que tiene? Pues mejorar, siempre necesita mejorar, no solo en funcionalidades, sino también en cómo de bien se ha hecho la solución, cómo de efectiva es y el retorno que le trae dicha solución. Aquí el grado de orientación de Customer Experience de la empresa suele ser bastante alto, dado que ya tienen una solución implantada y han aprobado esa inversión, y el tiempo de implementación suele ser bastante alto. Suele ser bastante alto por el simple hecho de que una solución que ya está en una empresa o en una necesidad cuesta tiempo moverla. Al final todo el mundo pues, tiene su barrera de entrada, su barrera de salida, y este tiempo es el que trata de migrar todo de un proveedor a un segundo proveedor que sea el encargado de ejecutar el proyecto a partir de ese día. En cantidad de funcionalidades le pasa un poco a lo que todos, a lo que nos pasa a todas las personas, ¿no? Que si nos dan a elegir, pues lo queremos todo. Pues en este sentido también le pasa. Ya tiene normalmente una gran cantidad de funcionalidades con su proveedor anterior y en este caso, pues como busca mejorar, pues siempre va a pedirnos un poco más. Y en cuanto a grado de acompañamiento, es una persona bastante experta, es un perfil senior, donde no necesita un acompañamiento diario, no necesita que nosotros estemos detrás, ya tiene muy bien asimilado lo que tiene que hacer, no se enfrenta a un resultado nuevo, ya es conocedor de él, sabe cómo accionarlo, sabe cómo interpretarlo y sabe cómo compartirlo con la organización. Por último, vamos a ver un arquetipo que es transversal a todos. Os voy a mencionar por encima otros dos transversales, pero este esporádico me gusta especialmente porque es una persona que puede pertenecer a cualquiera de los otros arquetipos, al menos en un porcentaje alto de funcionalidades y de variables, pero es esporádico, como el propio nombre indica. Es decir, oye, yo necesito una oleada y necesito saber la calidad de los servicios internos de mi departamento frente a los servicios centrales. Vale, pues es una oleada puntual, un estudio clima laboral, una evaluación 360, este tipo de oleadas puntuales que no tienen nada que ver con el grado de madurez, por eso vino una interrogación. Puede ser una pequeña encuesta de clima laboral muy sencillita, una empresa pequeña que tenga pocos empleados y que simplemente, oye, yo necesito poner la primera piedra del camino, ¿vale? Hagamos una encuesta de clima laboral y ya poco a poco con esos resultados partimos de cero y empezamos a evolucionar. O al revés, una empresa que tenga ya una cultura de calidad o una cultura de experiencia de empleado o del mismo clima laboral, por poner el mismo ejemplo, que lo hagan anualmente durante hace muchos años y que en su grado de madurez es alto, pero necesita esa esporádico consulta. Después, su grado de orientación en la empresa suele ser medio-bajo, dado que es un esporádico. Si fuera una persona recurrente, este grado de madurez sería mucho más alto. Y en tiempo de implementación, pues bajito. Al final es una oleada, es un estudio puntual, es corto y fijo en el tiempo. Entonces, el proyecto suele ser más breve y tiene inicio y tiene final, no es recurrente. Igual que la cantidad de funcionalidades. Al final lo tenemos que limitar porque si no nos convertimos en un monstruo gigante y en vez de ser una oleada esporádica, pues pasamos a tener un programa completo. Igual que con el acompañamiento. Al final está sesgado por el tiempo. Visto un poco estos 5 perfiles, tendríamos también uno que es global, que es el licitador, que es
persona que en cualquier punto podría estar incluido, pero que necesita un pliego, ¿no? Pues necesita esa parte legal o esa parte formal donde definir sus necesidades y que haya un concurso de distintos proveedores pues que concursen, valga la redundancia, para llevarse ese proyecto. Ahora lo que vamos a hacer es, los tres más interesantes, yo creo, pues vamos a explicar uno a uno cómo los hemos trabajado nosotros, ¿vale? Cómo ayudamos a estas personas y en relación a estas personas, pues qué es lo que buscan, qué es lo que encuentran, en este caso con nosotros, con Lightpeak, y bueno, qué es lo que han sentido, ¿no? Una vez la solución ha estado implantada. El primero de ellos es el principiante. Yo creo que aquí la mayoría de la audiencia es el punto donde más se van a sentir identificados. Básicamente, pues bueno, pues todo el mundo tiene un inicio. Nadie sabe, nadie nace sabiendo y hay que empezar pues, la casa por los cimientos y no por el tejado. Pues en este caso tenemos al principiante. Este caso que voy a comentar es del sector e-commerce. Creo que es un sector suficientemente transversal en un arquetipo muy común, muy conocido, y yo creo que puede ser un ejemplo que os podéis sentir identificados. En este caso, nuestro cliente, ¿qué es lo que buscaba? Pues buscaba medir la experiencia de sus clientes en el momento de entregarle el pedido en sus domicilios. ¿Vale? Esto, que parece que es una tontería, es un principiante que tiene una necesidad pues, bastante definida, porque no es lo mismo que te pregunten cuando has recibido el pedido y que haya pasado una semana, que te pregunten en el momento exacto en el que te lo han entregado. ¿Por qué? Porque estás valorando cosas diferentes. Y lo que hacíamos con este proyecto, con este cliente, es conseguir aunar las dos y conseguir una valoración tanto en el periodo de entrega, es decir, que evaluamos cómo ha sido ese proceso, pero también conseguimos evaluar al producto que ha comprado este cliente. Entonces, buscaban esto y no sabían muy bien cómo acometer, cómo empezar, cómo coger al toro por los cuernos, como decimos. Pues bueno, ¿qué es lo que encontraron con nosotros? Al final hicimos una solución que les permitiera a través de múltiples canales, como pueden ser estas encuestas que vamos a enviar automáticamente, que ahora explico, unido a las redes sociales, pues conseguir ese feedback del cliente en relación tanto al servicio de la entrega como en el servicio del producto mismo que han comprado. Y de igual manera con el proceso de compra, para poder tener toda la cadena y en el caso de que haya una experiencia negativa, pues poder diferenciar dónde se ha producido esa mala experiencia y poder solventarla de cara al futuro. Lo que hicimos nosotros es, bueno, este cliente es como buen e-commerce, como la gran mayoría, su tienda online estaba alojada en Shopify, que seguro que lo conocéis todos. Pues en Shopify nosotros nos integramos con Shopify y desde ahí éramos capaces de extraer un montón de variables diferentes relacionadas con el pedido. Pues podíamos extraer desde el momento en el que se compraba el pedido, desde que el usuario hacía clic en el carrito en comprar. También podíamos hacer, teníamos el evento de que se enviara el pedido, en el momento en el que salía del almacén ese producto. Y también teníamos, por supuesto, que era el core de este proyecto, el momento de la entrega en el domicilio. Y con estos tres eventos, pues podíamos trazar la experiencia del cliente en cada uno de ellos. Lo que hicimos fue conectarnos a Shopify para que una vez que el producto fuera entregado, extraíamos de Shopify toda la segmentación del destinatario, incluido por supuesto su email, que es el motor, o sea, el dato desde el que nosotros enviaríamos esta comunicación, este formulario, para que el cliente pudiera evaluar su satisfacción y tanto con el pedido como con el producto. Todos estos resultados volcaban dentro de un cuadro de mando único como repositorio. Al final aquí Tropic Feelings, que era nuestro cliente, pues completo tanto a detalle como de forma agregada de cómo había sido esa experiencia en esos distintos puntos. Pero tenía una necesidad aparte de ello, ¿no? Que era, oye, vale, está genial, ahora lo quiero accionar. Este principiante que empezó sin saber cómo empezar, ahora fíjate que ya estaba empezando a ser un senior, ¿no? Como decimos, un evolucionado. Y ya quería usar estos resultados para hacer sus campañas de marketing, de publicidad. Su CRM conseguía automatizar
estas campañas y sacarle mucho provecho a su publicidad, porque la enfocaba directamente a personas que ya estaban contentas en el caso de un producto nuevo, por ejemplo, o a personas que eran detractores en el caso de una campaña de descuentos, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que siente este cliente? Pues que es la tranquilidad de poder tomar decisiones basadas en su dato, en el dato correcto, en la experiencia real que había tenido el cliente y no en lo que ellos pensaban que estaban haciendo bien. Como siempre, bueno, en todos los casos hemos incluido una pequeña frase y es que es la realidad que nosotros hemos sentido en este proyecto, que es que mejorar la experiencia de tus clientes es mucho más fácil si conoces su opinión, no estar a ciegas. Una cosa es querer mejorar la experiencia, pero si no la mides, pues difícilmente vas a conseguir mejorarla eficientemente. Permite saber la diferencia entre lo que piden y lo que ofreces, que es un poco la clave en este sentido. El siguiente caso que vamos a ver es dentro del sector banca y es siendo un artesano. Esta persona, recordemos que ya sabe mucho, ya sabe lo que quiere, sabe bastante de Customer Experience, pero lo está haciendo todo a mano. Lo hace in-house, el rey del Excel, digamos, ¿vale? En este caso, bueno, eran las cajas rurales, el banco cooperativo, y lo que buscaban era una herramienta que consiguiera adaptarse a las necesidades específicas de cada una de las entidades que pertenecían al grupo. Estos son un grupo de 23 entidades diferentes, con su imagen diferente de marca, con todo corporativo, con unos clientes diferentes, con unas necesidades diferentes, pero como grupo, pues trabajaban juntos. Entonces, el objetivo, el problema o lo que estaban buscando Caja Rural era conseguir una solución que enfocara a cada una de esas entidades de forma independiente, pero que no perdiera de vista el enfoque de grupo, para poder trabajar en una línea común y que todo el mundo pudiera adherirse a campañas específicas dentro del grupo. ¿Qué es lo que encontraron? Pues una solución que le permitía medir la experiencia en el momento de la contratación, que es lo que más demandaba este cliente, y de forma personalizada para cada entidad, con cuestionarios diferentes, con preguntas diferentes, orientadas siempre a lo mismo para poder agregar los resultados y hacer una vista de grupo, pero al final con toda la personalización que cada una de estas entidades necesitaría, como si fueran clientes totalmente diferentes y proyectos totalmente diferentes aunados bajo un grupo común. De forma añadida, una vez que tuvieron estos análisis, este cuadro de mando, y ya consiguieron tener todo aunado en una plataforma común, pues empezaron a solicitar estudios puntuales que fueran también agregados a todos los resultados de su proyecto principal. Pues empezaron a preguntar acerca de sus clientes jóvenes, de cómo intentar mejorar esa actividad en la aplicación móvil. Bueno, en definitiva, distintas acciones que eran periféricas a su proyecto principal y que también querían incluirlo en todos los resultados del banco. Y de igual manera poner foco en esos comentarios que le estaban diciendo al propio grupo. No es lo mismo en la contratación que me pongan un NPS muy alto, pues porque la persona ha sido muy amable y me ha tratado muy bien, pero es que después la documentación ha sido muy farragosa, la letra pequeña me costaba entenderla y no tenía muy claro yo qué estaba firmando. Pues yo lo explico en el comentario, pues porque es un sentimiento muy cualitativo que no puedo medir con una escala de 0 a 10. Pues esos comentarios no queríamos perderlos y lo que hicimos fue crear este módulo de análisis de texto para el cliente en el que fuera capaz de entender todos esos comentarios, sacar conclusiones sin tener que dedicarle horas y horas a tener que leer miles de comentarios, ¿no? Pues que gracias a esta información pues lo tuviera todo bien estructurado y que pudiera hacer diferentes acciones en función de lo que iban de sus resultados. Pues, por ejemplo, que si tuviera un problema con la categoría de personal, porque se habían categorizado muchos, además el sentimiento era muy negativo, oye, vamos a ponerle foco a esto. Aquí está pasando algo con el personal en esta entidad. Pues puede ser que hayan tenido un mal día y una persona, el encargado de la caja, pues haya atendido mal ese día, bueno, pues a todas las personas porque tuvo un mal día. Bueno, pues conseguimos sacar estas conclusiones y mejorar al final el proceso para que repercute en la experiencia de cliente. ¿Qué sintió este cliente? Una flexibilidad total. El problema que tenían era que era muy rígido porque lo hacían a mano. Entonces, con esta herramienta tener una flexibilidad total en tener una herramienta única que sea capaz de aunar la gestión específica de cada una de las entidades. Y lo que nosotros decimos es dar respuesta a los problemas específicos de cada cliente, marca la diferencia a la hora de que te recomienden.
Siempre lo decimos desde el IKIC, creemos que es mucho más barato y es mucho más eficiente invertir en experiencia de cliente para captar nuevos clientes a través de la recomendación de los antiguos que tener que invertir para captar nuevos clientes a través de campañas de marketing, publicidad, invertir un montón de dinero en AdWords, etcétera, ¿no? Al final, el boca a boca y que te recomiende un amigo o un familiar es mucho más potente que cualquier campaña de publicidad que se haga. Y por último, tenemos aquí un caso del sector energía. En este caso es un arquetipo esporádico que va muy orientado a la calidad de servicios, ¿vale? En este caso es EDP Renovables, que seguramente a todos os suene, sea familiar. Y lo que buscaban era una solución que fuera completamente a medida, que fuera ad hoc, porque tenían un sistema de servicios, de calidad de servicios muy suyo, muy específico, muy complejo de realizar in-house, que ya lo intentaron durante 2 años y fue un fiasco, no pudieron organizarse bien y los resultados en cuanto a participación fueron muy bajos por la complejidad que tenía y bueno, que no consiguieron sacar las conclusiones que deberían de haber tenido de esta clase de estudios. Necesitaban que se evaluara la calidad de los distintos departamentos internos que prestaban servicios entre sí, ¿no? Bueno, en más de 12 países. Y el problema que tenían era que no querían invertir tiempo. O sea, ya habían hecho la prueba de hacerlo y desde luego la descartaron por todo el tiempo que necesitaba de sus equipos. ¿Qué encontraron en Laikic en este caso? Pues una solución faseada que consiguiera no solo medir la calidad entre los diferentes departamentos, sino que también fuera capaz de quitar por completo el tiempo que le dedicaban a la creación de informes ejecutivos y por departamentos o plataformas que lo hacían en PowerPoint. El clásico, pues tengo que entregar un informe esta semana y tengo que recorrerme todos los datos, bajármelos, crear las tablas, los gráficos en PowerPoint para que la presentación me quede bonita. Encima presentaciones que muchas veces son el lector le presta dudosa atención. Bueno, pues nosotros lo que hicimos fue generarles todo ese trabajo de informes para que no tuvieran que trabajar ni dedicarle ni un minuto a esta creación del PowerPoint, ¿no? Lo hicimos nosotros para que fuera mucho más fácil de compartir, mucho más dinámico y que les hiciera la vida más fácil. En este caso es un proyecto muy a medida, muy concreto, pero que podéis sentiros identificados más de uno si pertenecéis a esta clase de empresas porque seguramente os hayan hecho estas encuestas de calidad de departamentos internos. Aquí lo que hicimos fue dividirlo en 3 fases, que fueron a quién quiero evaluar y quién quiero que me evalúe. Como estos servicios, estos departamentos se prestaban servicios entre ellos de forma muy constante, al final era como un equipo, muy grupo. Entonces tenían que definir quién quiero que me valore y a quién quiero valorar. La fase 2 pues, fue la propia valoración. Se hicieron todo ese cruce de a quién quiero y quién quiero que me evalúe y enviamos estos cuestionarios para conseguir esta valoración y poder ofrecer los informes, ¿no? Y después, en base a esos informes, elaboramos estos planes de acción. Planes de acción sobre los resultados que lo que necesitaban, el objetivo que tenían, aparte de mejorar la calidad del servicio, es conseguir llevar al cliente la excelencia a través del empleado. Es decir, si yo tengo unos servicios internos muy buenos, de mucha calidad, voy a ser capaz como empleado de darle un mejor servicio a mi cliente, ¿no? ¿Qué sintió en este caso en EDP? Pues quitarse un montón de preocupaciones de tener que ejecutar el proyecto, de tener que dedicarle interminables horas a comunicación interna, a la realización de los cuestionarios, al vínculo entre servicios. Al final, que no le prestaban atención a lo que le tenían que prestar, que es a los planes de acción para poder mejorar, ¿no? Entonces, esto es lo que os decía de que la experiencia de cliente nace en el empleado y los servicios que éste utiliza. Mejorar en el empleado y en la calidad de servicios impacta directamente siempre en la experiencia del cliente, mejorándola, por supuesto. Y bueno, hasta aquí un poco nuestra presentación. Darte las gracias, Alejandra, y también a la ABEC Chile por ofrecernos este espacio y encantados de poder resolver todas las preguntas que surjan. Gracias, Fernando, muy completa tu presentación, con mucho detalle cada arquetipo, ¿verdad? Y las necesidades que ustedes van brindando en función de lo que ellos van requiriendo. Bueno, estamos un poquito pasados en el tiempo, pero
antes de cerrar, no había muchas preguntas, la verdad, pero me gustaría preguntarte un poco, con la mirada ya desde España, ¿verdad? ¿Cómo ocurre allá? ¿Cuál es el escenario? ¿Encuentran muchos clientes del tipo principiante o el para ayer o el esporádico? No sé si me puedes dar como una visión de cómo ustedes ven el mercado allá en España. O ya está más consolidado, son personas que ya han trabajado mucho más, entonces lo que quieren es un upgrade de sus tecnologías, de su plataforma. Cuéntanos un poco para saber y comparar cómo estamos acá en Chile también. Vale, pues mira, antes de la pandemia la respuesta era muy clara, que casi todo eran arquetipos principiantes. Sabían que tenían la necesidad de empezar a medir, pero no sabían cómo, no sabían por dónde empezar. Notaban que la tendencia era pues, que el cliente fuera el centro, ¿no? Y después de la pandemia nos hemos dado cuenta un poco todos de la importancia de las personas y de la importancia de cuidar a tu cliente. Y en este sentido, muchas empresas lo que hicieron fue empezar a hacer soluciones in-house, convirtiéndose de principiantes a artesanos. Y ahora, a día de hoy, la mayoría de clientes que estamos notando que tienen, bueno, que nos están llegando con necesidades, son esos artesanos, esos reyes del Excel que ya han trabajado un montón y que no quieren desperdiciar todo el trabajo, pero quieren mejorar, ¿no? Oye, y otra pregunta ya como más lo metodológico. ¿Ustedes utilizan encuestas web para poder hacer toda esta, llenar de información a las plataformas, me imagino? Cuando hacen las mediciones, son vía paneles, encuestas web. ¿Hay algo más en particular que trabajen? Sí, nuestro ecosistema es multicanal. Utilizamos un montón de diferentes soportes para poder escuchar la voz del cliente a través, bueno, de múltiples de ellos, desde tablets o pulsadores en los puntos físicos a la mensajería, ¿no? Los emails, los WhatsApp, los SMS con encuestas web o estos widgets, pequeños pop-ups que te aparecen en las páginas o en las aplicaciones. También somos capaces de recoger el feedback de ahí. Y, por supuesto, todo lo que es ajeno a nuestra pregunta. Todo lo que tiene que ver con redes sociales. Somos capaces de extraer de Google, de Trustpilot, de Facebook, de Instagram, de LinkedIn, pues todo este tipo de feedback que el cliente voluntariamente ha dejado acerca de la empresa, pues lo recogemos, lo analizamos y lo accionamos. Maravilloso. Acá me llegó una pregunta. Hola, gracias por su presentación de Jorge Pérez. Yo trabajo en FONASA y desde esta institución existe interés en conocer a nuestros beneficiarios. FONASA es una institución pública que atiende al 90% de los chilenos, digamos. Existe interés de conocer a nuestros beneficiarios. ¿De qué manera podemos saber el estadio de ellos y alguna metodología para realizar estudios y conocerlos mejor, en especial que somos un país diverso? Bueno, esta pregunta de Jorge es más bien, ¿verdad?, de comportamiento, de análisis. Dice, ¿de qué manera podemos saber el estadio de ellos y alguna metodología para realizar? Ahí principalmente hay que conocer primero a tu cliente, ¿no? A tu beneficiario, hay que hacer algún perfil, alguna segmentación justamente, trabajar en el B2C en este caso, ¿no? Lo ¿Ustedes también principal aportan a es... ese tipo de información? ¿A ese Sí, levantamiento del cliente final, digo? lo principal en estos casos es poner la primera piedra, es decir, no dejar pasar por alto la fase de diagnóstico. Esa es crítica y es muy importante. Saber nuestro punto de partida, dónde estamos y hacia dónde vamos, establecer ese camino. Porque si no, lo que vamos a conseguir al final es saber qué opinan de nosotros, cuál es su experiencia, pero nos vamos a quedar ahí, no vamos a saber cómo evolucionar, cómo accionarla o cómo mejorarla. Entonces, yo lo que siempre aconsejo es poner mucho foco, muchas ganas en esa fase de diagnóstico y a partir de ahí vamos a ir definiendo poco a poco, priorizando las diferentes acciones, viendo dónde algo es más crítico y entendiendo pues, ese beneficiario qué necesidades tiene y cuál es el gap que hay entre lo que ofrecen y lo que él solicita. Bien. Bueno, en función del tiempo, a ver, déjame ver, creo que llegó otra pregunta por acá. ¿Es posible diseñar arquetipos a partir de una segmentación? Yo creo que esta pregunta iba para Cristian, pero no sé si tú nos puedes ayudar. ¿Es posible diseñar arquetipos a través de una segmentación de clientes? Sí, desde luego que es posible. El problema es que ese arquetipo va a quedar un poco más cojo, no va a ser completo. Al final, de hecho, lo dijo muy bien Cristian, la segmentación es perfectamente complementaria con el arquetipado, de tal manera que uno complementa al otro. Pero es verdad que el arquetipo es un ente más grande que la segmentación. La segmentación al final es en una dimensión,
mientras que el arquetipo son diferentes. Con la segmentación sabemos a qué clase pertenece y con el arquetipo a qué su caracterización. Buenísimo. Entonces, desde luego que sí Son se puede. complementarios, efectivamente. Ya, ahora sí, en función del tiempo, agradecemos absolutamente la participación de nuestros convocados. Tuvimos una alta convocatoria hoy día. Agradecemos, por supuesto, a Cristian de Iso, que ya se tuvo que ir, y Fernando, por supuesto, que fue nuestro protagonista hoy, desde España, desde Madrid, nos acompañaste con esta tremenda presentación. Muchas gracias por compartir todo lo que hace Laikic, y por supuesto a nuestro público seguramente muchas de estas cosas les puede ser de gran utilidad. Vamos a dejar esta publicación, esta presentación en nuestro LinkedIn, así que ahí con más detalle lo pueden revisar. Por mi parte, agradecer, darle las gracias a Fernando nuevamente y nos encontramos en una nueva oportunidad, en una nueva sesión. Muchas gracias. Muchas gracias.